Hace siglos, una pregunta resonó en el Monte de los Olivos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hoy, las respuestas están ante nuestros ojos. Las señales se cumplen, es tiempo de prepararse. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evitalos. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Acompáñanos en un recorrido profundo y transformador por las verdades de la palabra de Dios. Exploraremos temas fundamentales, como la verdadera naturaleza de Jesús, el misterio de la Trinidad, el significado profético de los 1260 años, el solemne y justo juicio de Dios y la esperanza gloriosa en el regreso de Cristo. No importa tu experiencia previa, todos son bienvenidos a descubrir más sobre el carácter de Dios y su plan para la humanidad. Ven y fortalece tu fe con nosotros. Hola a todos mis hermanos, bienvenidos al segundo video de este estudio.
Hoy vamos a hablar respecto a la estructura general del santuario y sus sacrificios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar un resumen muy corto respecto a cada uno de los muebles, a cada una de las áreas del santuario y respecto a los sacrificios del santuario. Nos vamos a basar en estos textos. Si ustedes desean corroborar lo que vamos a estudiar hoy, pueden buscarlo, están en Éxodo 16, Éxodo 25, Éxodo 26 y allí pueden pausar el video y ver cada uno de los capítulos y textos de los cuales vamos a sacar lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Cómo era la estructura general de la habitación o de la morada de los israelitas en el desierto? Nosotros teníamos dos partes principales o generales, el campamento y el tabernáculo. Y es que el campamento también tenía una función importante y Dios daba órdenes inherentes a cómo tener el campamento. Deuteronomio 23, 12 al 14 nos va a decir: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Es decir, el campamento hacía parte del territorio santo en el cual habitaba el pueblo de Israel. De hecho, los límites del santuario comprendían también lo que era el campamento. Entonces, ¿qué es el campamento en resumen? Lugar donde habitaba el pueblo y conformaba la tierra santa en la que caminaba Dios. El segundo lugar es el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba compuesto por tres zonas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora lo que vamos a hacer es mirarlas una por una, comenzando desde el atrio. ¿Qué muebles habían en el atrio? Habían dos muebles. Primero, el altar del sacrificio. Y segundo, la pila de bronce o la vaca. Seguidamente vamos a ver una descripción de cómo era cada uno de los dos muebles. Harás también altar de madera de sitim de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo, y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás, hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. En resumen, el altar del sacrificio era una caja de madera revestida en bronce, en la cual se quemaban los holocaustos, los sacrificios de culpa y pecado y las ofrendas de gratitud y de paz. Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de metal con su basa de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Por otra parte, el lavacro era el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. ¿Por qué? Porque ellos no podían ingresar ningún tipo de suciedad al lugar santo. Esto cumple un simbolismo, que lo veremos en un futuro, cuando hablemos de la muerte y resurrección de Cristo, del bautismo y del establecimiento de la Santa Cena. Ahora, pasando al siguiente espacio, es decir, al lugar santo, nosotros vamos a tener los siguientes muebles: la mesa de los panes, el altar del incienso en dirección hacia el velo y el candelabro.
Nuevamente vamos a ver una descripción de cada uno de ellos. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero del un lado suyo, y 3 brazos del candelero del otro su lado. 3 copas en forma de almendras, en el un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de almendras, en el otro brazo, una manzana y una flor. Así pues en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle has 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cuál era la función del candelabro? Principalmente era iluminar el lugar santo y el lugar santísimo. Tengan presente que estamos hablando de un lugar cerrado con cortinas de pieles bastante gruesas, con varias cortinas encima. Por ende era un lugar oscuro. Se requería una lámpara. Esa era la función del candelabro, iluminar. Evidentemente también tiene su simbología, pero como les dije, hoy vamos a ver un resumen de las partes y los muebles del santuario. Ya tendrá su clase el cumplimiento de cada uno de los significados que tiene cada uno de los muebles. Harás asimismo una mesa de madera de sitim, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Hacerle has también una moldura alrededor, del ancho de una mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de las varas, para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de sitim, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Cuál era la función de la mesa de la proposición o la mesa de los panes? Pues que se colocaran encima de ella los panes. Eran panes sin levadura, se colocaba la libación, que era normalmente vino y aceite de oliva, y hay una cosa que debe quedar clara. Cada pan representaba una de las tribus de Israel, por eso eran 12. Esto es bueno que lo tengamos claro porque, nuevamente, tiene su simbolismo que veremos en clases siguientes. Harás asimismo un altar de sahumerio de perfume, de madera de sitim lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán de lo mismo. Y cubrirlo has de oro puro, su techado y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sitim, y los cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Y quemarás sobre él a Aarón sahumerio de aroma cada mañana, cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. En el altar del incienso, por otra parte, se colocaba un incienso especial. Listo, nadie podía copiar ese incienso. Y tenía una función. Hacía de intercesor entre el sacerdote y la gloria de Jehová que estaba en el lugar santísimo.
Es decir, el incienso impedía que el sumo sacerdote o que el sacerdote que ingresaba al lugar santo viera la gloria de Jehová en el lugar santísimo. ¿Por qué debía proteger la vista del sacerdote? Porque si por algún error este hombre miraba directamente la gloria de Jehová, podía morir. Esa es la razón por la que el incienso hace de intermediario o de intercesor entre el sacerdote que oficia o la persona que está allí, el humano, y la gloria de Dios. Seguidamente entonces, después del velo bordado de querubines, nos encontramos con el lugar santísimo. En el lugar santísimo vamos a encontrar un solo mueble, que es el arca del pacto, que está compuesta por algunas partes. Harán también un arca de madera de sitim, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado, y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. El arca del pacto era entonces una caja de madera recubierta de oro. Contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y un pote de maná. Es muy importante que entendamos que el arca del pacto representa el trono mismo de Dios. Veremos más adelante en nuestro estudio, cuando veamos Ezequiel 10 y Ezequiel capítulo 1, que si desean los pueden ir leyendo, que la presencia de Dios se manifestaba en medio de los 4 seres vivientes representados aquí por estos 2 querubines que cubren y protegen, que son los guardaespaldas, digamos, de Dios. Y la misma presencia de Dios se transporta de un lugar a otro por sobre estos seres vivientes, por sobre estos querubines. Todo eso estaba representado en este arca. ¿Por qué lo digo? Porque adentro del arca, como base y fundamento de ella, se encontraban los 10 mandamientos. Lo vamos a dejar hasta aquí. No vamos a profundizar más en el tema, lo veremos en su debido momento, pero tengan presente eso. Los 10 mandamientos son la base y el fundamento sobre el cual se posiciona la misma presencia de Dios. El arca estaba cubierta por una tapa, también revestida en oro, que se llamaba propiciatorio. Allí estaban los 2 querubines de oro de los que acabamos de hablar, y allí se manifestaba la gloria de Jehová. En resumen, vamos a ver un pequeño video donde nos va a mostrar cómo era la estructura del santuario. Pueden ver el altar de los holocaustos. El lavacro, la pila de bronce. Y seguidamente se ingresa al lugar santo.
el lugar santo vamos a poder observar el candelabro a mano izquierda. Al frente vamos a observar el altar del incienso y a la mano derecha la mesa de los panes. Allí observan el velo bordado de querubines que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y después de este velo se va a poder observar el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Jehová. Eso es pues todo lo que vimos respecto a la estructura general del santuario. Recuerden, cada símbolo, cada cumplimiento y cada cosa respecto a los muebles los vamos a estudiar nuevamente y tienen su propia clase. Ahora nos corresponde entonces ver los aspectos generales de los sacrificios. ¿Qué se sacrificaba en el santuario? Principalmente habían tres tipos de, llamémoslos, sacrificios. El primero eran los holocaustos. Y los holocaustos se caracterizaban porque el animal que se llevaba, que ya veremos cuáles son, era quemado completamente en el fuego, es decir, no se separaba absolutamente nada. Los holocaustos eran ofrendas, es decir, no eran para expiación de pecado. Para expiar los pecados había otro tipo de sacrificios específicos, llamados sacrificios de expiación o de culpa. ¿Qué pasaba allí? ¿Cuál es la característica fundamental? Que se quemaban solo ciertas partes del animal. En específico, los intestinos, algunos órganos internos y la grasa adherida a ellos. Entonces noten que la diferencia fundamental entre los holocaustos y la expiación es que en el holocausto el animal se quemaba por completo, mientras que en la expiación solo se quemaban ciertas partes del animal. Ahora, ¿qué pasa con las ofrendas? Las ofrendas eran un acompañamiento que se les daba a los holocaustos y a las expiaciones. Y siempre eran aceite, vino y flor de harina. Ahora, ¿qué animales se llevaban cuando se deseaba realizar un holocausto? Se podían llevar corderos, cabras, becerros o palomas. Cada una tenía su proceso, pero pues en general todos estos animales cuando se llevaban como holocausto se quemaban por completo. Recuerden, el holocausto no es para perdón de pecados. El holocausto era una ofrenda, un aroma grato que se ofrecía a Jehová. Para el perdón de pecados se tenía un proceso diferente, distinto. Primero habían los pecados de yerro y los pecados de culpa. ¿Qué es yerro y qué es culpa? Cuando vemos el significado original de la palabra yerro y la palabra culpa, o incluso si los buscamos en nuestros diccionarios de lengua española, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia fundamental. Los pecados de yerro son entonces faltas que yo cometo sin saber que lo que hice estaba mal. Ejemplo, cuando un niño dice la primera mentira y no sabe que está mal mentir, eso es un pecado de yerro, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Diferentes son los pecados de culpa. Los pecados de culpa ya son pecados que yo cometo adrede, es decir, sabiendo que estaba mal y que está mal lo que estoy haciendo. No obstante, aquí hay algo que aclarar. Si bien nosotros como seres humanos distinguimos entre lo hice a propósito y lo hice sin querer, para Dios el mal es mal por igual. ¿Qué significa eso y cómo lo vemos?
vamos a observar de que ambos procesos, el yerro y la culpa, tienen el mismo método para ser expiados. Es decir, requieren los mismos sacrificios, requieren el mismo proceso, requiere la misma cantidad de sangre. Esto es muy importante, porque si hay algo que tenemos que tener claro del santuario, es que el pecado es pecado, sea hecho adrede o sea hecho sin culpa. Y en ambos casos nos debemos arrepentir, y por ambos nuestro sacrificio, que veremos será Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué animales se llevaban para expiación? Depende, esa es la respuesta, depende. Vamos a ver de qué se hace distinción de casos. 4 casos en especial: cuando pecaba el sacerdote, cuando pecaba el pueblo, cuando pecaba un jefe de tribu y cuando pecaba una persona común. Si pecaba el sacerdote o pecaba toda la congregación, se tenía que sacrificar un becerro. Ejemplos de pecado de toda la congregación: cuando todos, por ejemplo, se pusieron de acuerdo para adorar al becerro de oro en el monte del Sinaí. Cuando todos se rebelaron juntos en la famosa rebelión de Coré. Otro ejemplo: la apostasía de Baal Peor, cuando todo el pueblo apostató y fue a adorar otros dioses incitados por las mujeres amonitas. En esos casos, todo el pueblo, o en específico si el sacerdote era aquel que había pecado, se llevaba un becerro y tenía su propio proceso. Ahora, ¿qué pasaba en cambio si pecaba un príncipe del pueblo, un líder del pueblo o una persona común? Se podían llevar 2 animales, o una cabra o corderos hembra. También tenían su propio proceso. Respecto a las tórtolas, que muchos creen que se podían llevar para este tipo de sacrificios, sí es cierto, se podían usar, pero valían solamente para pecados por faltar a la palabra prometida o jurada. Si tú pecabas, cometías una falta, entre comillas, más grande, pues tú tenías que llevar un cordero hembra al santuario. ¿Cuál era el proceso entonces de sacrificio? ¿Cuál era el ritual que se realizaba cuando se llevaba un becerro al santuario? Es decir, cuando pecaba el sacerdote y pueblo. Y aquí vamos a resaltar 2 aspectos. Primero, como les dije, en los sacrificios de expiación solo se quemaban las tripas, los riñones, el hígado y la grasa adherida a ellos. Se quemaba aquí, en el altar del holocausto. Luego, parte de la sangre se colocaba en una coquita, en una tacita, y se llevaba adentro del lugar santo. Noten que cuando pecaba el sacerdote o el pueblo y se llevaba un becerro, parte de la sangre ingresaba al lugar santo. Y aquí era rociada en dirección hacia el velo, hacia este velo, 7 veces. Se tomaba con el dedo y se salpicaba en dirección hacia el velo. Y parte de la sangre se untaba en los cuernos de este altar, del altar del incienso. Seguidamente el sacerdote salía y el resto de la sangre del animal se rociaba a los pies del altar del sacrificio. Ese es el proceso si era el sacerdote o el pueblo aquellos que pecaban. Resaltemos entonces que la sangre entraba al lugar santo. No entraban al lugar santísimo, solo al lugar santo. Por otro lado, ¿qué ocurría si era el jefe o la persona? Entonces, nuevamente, se llevaba una cabra o un cordero hembra al santuario. Nuevamente, como les dije, solo se quemaban ciertas partes del animal sobre el altar del holocausto. Solo las tripas, los riñones, el hígado y la grasa adherida a ellos. ¿Qué pasaba con el resto del animal en ambos casos? El resto del animal se quemaba en un lugar apartado, escogido, y allí se consumía por completo hasta que no quedara nada. Después de esto, cuando pecaba el jefe y la persona, la sangre no ingresaba al lugar santo. La sangre se quedaba aquí y se rociaba y se untaban solo los cuernos del altar del holocausto y el resto era derramada en el suelo. En estos casos, como la sangre no ingresaba al lugar santo, ¿qué pasaba? El sacerdote podía comer el pecho mecido y la pierna levantada. ¿Qué es eso? Literalmente era el pecho del animal que se mecía ante la presencia de Dios y la pierna del animal que se levantaba ante la presencia de Dios. Eso pertenecía al sacerdote y él debía comerlo. Pero ¿por qué razón en este caso la sangre no ingresaba al lugar santo? Y es que aquí tenemos que tener presente cómo funcionaba la confesión de pecados en el santuario.
Cuando llegaba la persona aquí, colocaba sus manos sobre el animal y confesaba los pecados que cometió por los cuales iba a morir el animal. Simbólicamente, eso lo que hacía era que transfería los pecados hacia el animal. De la persona pasaban al becerro. Si era todo el pueblo, pues supongo yo que se hacía algo simbólico. La Biblia no lo dice y como dijimos, lo que la Biblia no dice, no nos lo inventamos. Seguidamente entonces, el animal moría y los pecados del animal quedaban en la sangre. Esta sangre ingresaba junto con los pecados del animal y quedaban almacenados aquí, en el lugar santo. Cuando se untaban los cuernos del altar y se rociaba hacia el velo 7 veces, allí quedaban almacenados de forma simbólica los pecados. Entonces, recordemos, la persona transfería sus pecados de sí mismos al animal. El animal moría por los pecados y la sangre transfería los pecados aquí, al lugar santo. Estos pecados iban a quedar almacenados allí hasta un tiempo que vamos a ver que es una fiesta específica donde se purificaban. Sin embargo, en este otro caso, ¿cuál era el proceso de transferencia de pecados? Pues la persona confesaba sus pecados y los transfería ya sea a la cabra o al cordero. Los animales morían en el altar del holocausto por esos pecados y la sangre que tenía los pecados quedaba aquí, en el atrio. Nuevamente, los pecados quedaban en cualquier caso en el santuario. En este caso, aquel que compartía también en parte la carga de llevarlos era el sacerdote, comiendo parte del animal. En resumen, ¿qué podemos decir? Si la sangre ingresaba al lugar santo, el sacerdote no comía nada. Si la sangre no ingresaba al lugar santo, el sacerdote comía y compartía parte de la carga de llevar estos pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta la fiesta de la expiación, como la veremos seguidamente. Otro tipo de sacrificio que se realizaba en el santuario era el holocausto continuo. En fin de cuentas, se quemaba todo el animal completo. Se realizaba a la hora tercera y a la hora novena. Recordemos, el holocausto continuo era una ofrenda que se realizaba hacia Dios diariamente. No era para expiación de pecados. Esto quiero que quede claro porque muchas veces puede haber confusión en eso. Las fiestas. Otro aspecto fundamental del santuario son sus fiestas. Los hebreos tenían un calendario en donde tenían en total 7 fiestas que celebraban. Aquí vamos a ver los aspectos generales de ellas, pero recuerden, cada fiesta tendrá su determinada clase en este estudio. El esquema general es este. En el primer mes se celebraban 3 fiestas. El día 14 se celebraba la fiesta de la Pascua. El día 15 se comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, duraba una semana. Y el día 16 se celebraba la fiesta de las primicias. 50 días después, en el tercer mes, se celebraba el Pentecostés. Del primero al tercer mes son los meses primaveriles. Especialmente el primer mes caía entre marzo y abril, comenzando la primavera. A partir del tercer mes, el cuarto, el quinto, el sexto mes eran meses de verano. En esos meses no se celebraba ningún tipo de fiesta. Se llegaba hasta el séptimo mes, donde comenzaba el otoño, y tenemos que el primer día del séptimo mes comenzaban a sonar unas trompetas. ¿Listo? Estas trompetas tenían una función: avisarle al pueblo que estaba cerca el día de la expiación. El día 10 se celebraba la fiesta de la expiación. En ese día se limpiaban todos los pecados del pueblo que vimos quedaban acumulados en el tiempo dentro del santuario. Y el día 15 se celebraba la fiesta de los tabernáculos, donde se festejaba la liberación de los pecados y también se recordaba la peregrinación en el desierto. La próxima clase veremos quién fue aquel que cumplió absolutamente todas las cosas. Vamos a ver una clase muy interesante sobre todas las profecías mesiánicas que hay en la Biblia. No se lo pierdan y Dios los bendiga a todos.